Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, estaremos exponiendo este capítulo hoy. Tengo el privilegio de traer la palabra del Señor. Cuando lo tenga, puede decir amén. Y yo sé que usted se acomodó, vuélvase con el mismo amor a levantarse sobre sus pies, por favor, en reverencia no a mí, a la palabra del Señor. Después que leamos, va a estar un buen ratito sentado. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para que lo guardaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas cayeron de sus manos. Y el ángel le dijo: vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella insistía en que así era. Y ellos decían: es su ángel. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y les dijo: informad de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido de Pedro. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para ejecutarlos. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su territorio era abastecido por el rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba: voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios, y murió, comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Esa es la palabra del Señor. Ahora sí, hermano, se puede tomar asiento.
Hoy en día se nos ha hecho creer que la vida cristiana debe de ser una de bienestar, de abundancia y de riquezas. Se nos ha hecho creer que el creyente vive en sufrimiento porque está en pecado. Porque dicen, ¿cómo es posible que Dios quiera sufrimiento para uno de los suyos? Pero estos argumentos vienen primordialmente de personas que no conocen la soberanía de Dios y además de eso, no conocen la historia de la iglesia. En este capítulo que yo tengo el privilegio de exponer hoy, veremos no solo cómo la iglesia enfrentó persecución contra aquellos que estaban en autoridad, pero cómo Dios es soberano en medio de ese sufrimiento. Ese es el tema de hoy. El sufrimiento, hermano, es parte de la vida cristiana y Dios la usa para sus propósitos. Pero antes de seguir de lleno con nuestro pasaje de hoy, déjeme dar un breve resumen de lo que el pastor Félix nos dijo la semana pasada, esa prédica. Pastor Félix nos desempacó el suceso cuando el apóstol Pedro llegó a Jerusalén y dio el reporte a la congregación allá de lo que estaba aconteciendo entre medio de los gentiles en Cesarea. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que la iglesia en Jerusalén no creía que el plan de redención también incluía a los gentiles. Por tal motivo le fue necesario a Pedro traer una defensa delante de ellos y explicarle a la congregación en Jerusalén que lo mismo que había pasado en Jerusalén había pasado allá, en lo que el pastor Félix llamó un mini Pentecostés. Es de ahí en adelante que vemos que el evangelio sigue esparciéndose a los gentiles, porque luego el texto nos habla de aquellos que habían sido esparcidos con la persecución de Esteban. Después de ese momento, después de la muerte de Esteban, habían plantado una iglesia allí en Antioquía. Esos esparcidos iban predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la iglesia en Jerusalén envía uno de sus hombres a Antioquía para ayudarles a la obra del ministerio. Enviaron a su LeBron James, o su Michael Jordan, para los que no les gusta LeBron James. Enviaron a un hombre llamado Bernabé para que animara y ayudara a esta obra en Antioquía. Pero por supuesto, Bernabé cuando llegó allí vio lo que Dios estaba haciendo. Aparentemente él dijo, espérate, aquí hay mucho trabajo que hacer. Yo necesito ayuda. Y es donde ahí él decide ir a Tarso y buscar ayuda de su querido amigo Saulo, o como bien conocemos, Pablo. Finalmente vimos cómo esta iglesia en Antioquía fue de gran ayuda para la iglesia en Jerusalén, ya que se había profetizado que iba a venir una hambruna a la tierra. Y esta iglesia recién plantada, recién establecida, ya estaba mostrando frutos de arrepentimiento. Y habían enviado con Pablo y Bernabé un sustento para esta iglesia en Antioquía. Y es mi oración, como uno de los pastores de esta iglesia, que Ciudad de Dios también sea un ejemplo para nuestra comunidad, un ejemplo para Puerto Rico, así como lo fue la iglesia en Antioquía. En resumen, eso fue, ¿verdad? Obviamente el pastor tocó mucho más y aplicó ese sermón, pero ese es el relato más o menos histórico, en un breve resumen, para entonces nosotros ahora poder entrar de lleno a nuestro texto en Hechos 12. Es interesante, vamos a tocar los primeros versículos del 1 al 5, que vamos a ver el arresto de Pedro, pero ahí vemos que el texto nos empieza a hablar del rey Herodes. Y yo quiero darle más o menos un trasfondo de quién era el rey Herodes. Este hombre fue nacido en Roma. Este hombre sale huyendo de Roma por problemas financieros. Aparentemente tenía tanta deuda que este hombre sale de Roma por esta situación que él tenía. Y cuando él sale de Roma,
aparentemente en el transcurso de que había salido de Roma, él se puso a hacer comentarios en contra del emperador Tiberio. Y esos comentarios llegaron hacia el emperador. ¿Y qué usted cree que fue lo que pasó? Tiberio, el emperador, con su autoridad, metió preso a Herodes. Pero ¿qué pasó? El relato no se queda ahí. Este emperador Tiberio muere y el próximo emperador que viene en turno, que se llama Calígula, que de hecho fue un emperador que duró muy poco, solamente unos 3 años y pico, porque se dice que fue que lo mataron. Este emperador sacó a Herodes de la prisión y señaló a Herodes como rey, que es el término que se le da, al norte de Palestina. Y parece raro que sacara un preso, pero la cuestión es que Herodes ya viene de un linaje, de una dinastía de reyes. Entonces, pues, aparentemente querían seguir esa dinastía y aunque aparentemente no se lo merecía, lo pusieron a ese cargo. Que entonces, en pocas palabras, Herodes estaba caliente con el imperio romano, pero con todo y eso lo ponen a reinar. Entonces Herodes quería congraciarse con el imperio, quería hacer todas las cosas bien. Por eso es que vemos que el texto nos dice que él le echó manos a algunos cristianos para maltratarlos, porque él sabía que esto agradaba a los judíos. Y al saber que los judíos estaban de su lado, ¿qué usted cree que iba a pasar? Que eso iba a llegar a oídos del emperador y decir, no, este rey está portándose muy bien con los judíos. Que todo era un asunto de congraciarse con el imperio y con los judíos. Y en esa cacería de cristianos, que dice que él echó mano a cristianos para maltratarlos, él mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Ellos dos, Jacobo y Juan, eran los hijos de Zebedeo. Ambos caminaron con Jesús. Ambos eran apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y este Jacobo, o también en otras versiones de la Escritura lo llama Santiago, es paralelo, Jacobo-Santiago, es de diferenciarse del Santiago que está en el concilio de Jerusalén. Son dos Santiagos completamente distintos, no son de confundirse. El que está en el concilio de Jerusalén es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Herodes quería tener a los judíos de su lado, quiso hacer lo mismo con Pedro. Porque cuando mató a Jacobo dijo, a estos judíos les gustó que yo haya matado a este hombre. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo con el apóstol Pedro. Pero con Pedro fue un poquito distinto el asunto, ya que cuando le echan mano, había unas fiestas conocidas, la fiesta como los panes sin levadura, que es una fiesta que viene después de la Pascua. ¿Y qué pasa? Que durante estos festivales judíos no se podía pasar un juicio o pasar sentencia sobre nadie, era prohibido según la tradición judía. Entonces él metió preso a Pedro esperando que este periodo pasara para poder entrar en esta sentencia y poder, lo más seguro, mandar a matar a Pedro. Pero John MacArthur dice algo interesante que yo se lo quiero compartir. Él dice que el rey Herodes escogió esta semana en particular para arrestar a Pedro porque como habían festivales judíos, venían muchos peregrinos de diferentes lugares y Jerusalén se llenaba de gente. Entonces él quería hacer un espectáculo público de Pedro. Así parecido como cuando pasó con Cristo, que fue un espectáculo público lo que había delante del pueblo. Es decir, entre más gente yo tengo, más gente corre la voz de lo que yo estoy haciendo en contra de los cristianos. Yo estoy de acuerdo con él. Eso pudiera definitivamente ser una causa también de por qué él quería hacerlo en esa época. De modo que pone a Pedro en la cárcel para esperar que estas fiestas pasen. Que al parecer Herodes tiene todo fríamente calculado. Él tiene su plan malévolo, está así. ¿Usted ha visto una mosca en una lupa? ¿No ha visto una mosca que parece que están haciendo así? ¿No las ha visto? Yo creo que Herodes estaba como que mi plan está por verse, así como la mosca hace. Él dice, Pedro está encerrado, el tipo tiene guardias que yo le puse. Voy a ganarme el favor de los judíos.
Maté a Jacobo, ahora voy a matar a Pedro. Esto está saliendo todo bien. Pero hay dos cosas que nos enseña el texto que no podemos perder de perspectiva. Una, que el versículo 5 nos dice que la iglesia estaba orando fervientemente por Pedro. Esa es la primera. Y la segunda es que Dios tenía algo completamente distinto planificado. La oración y el plan de Dios. Entonces, cuando vemos la oración y el plan de Dios, tenemos que entender que la soberanía de Dios no choca con la oración. Cuando nosotros oramos y decir que Dios es soberano y hace como Él quiere, no chocan en lo absoluto. Es cierto que debemos de orar, pero nunca oramos para forzar la mano de Dios, sino para nosotros buscar su voluntad, nosotros buscar la voluntad de Dios. Que orando por un lado y el plan de Dios en otro, los hermanos buscando la voluntad de Dios para que hiciera algo con Pedro. Igualmente vemos que el relato comienza indicándonos de esta muerte de Jacobo. Que déjeme hacerle esta pregunta: ¿acaso esta muerte produjo que la iglesia declinara o que esta iglesia se debilitara porque Jacobo fue asesinado o porque la iglesia estaba sufriendo? Claro que no. De hecho, los apóstoles estaban esperando el sufrimiento, porque inclusive el mismo Jesús de Nazaret le había dicho a ellos que tenían que sufrir por la causa de Él. Yo quiero que veamos a Mateo 5, 11, 12, donde el mismo Jesús dice estas palabras. Debe estar aquí en su pantalla, donde Él dice: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea que esto es algo que ya estaba ocurriendo, aún en el Antiguo Testamento. Y es interesante, yo subrayé esa palabra bienaventurados, porque muchas veces yo me preguntaba, ¿qué significa bienaventurado? ¿Qué le está diciendo Cristo? ¿Que les da la bienvenida cuando dice eso? Yo no estaba entendiendo muy bien. Y cuando yo voy a la palabra original en el griego, es la palabra Makarios, y que significa bendito o afortunado. Afortunado. Que yo soy afortunado cuando me persiguen por la causa de Cristo. Esto toma tiempo para absorberse, porque nosotros nos han enseñado que nosotros no debemos de sufrir, o si estamos sufriendo estamos haciendo algo mal. Pero si Dios envió a su único hijo a sufrir en esta tierra, lo envió a sufrir por ti y lo envió a sufrir por mí, ¿cómo nosotros podemos pensar que en esta tierra nosotros no vamos a sufrir? Cuando el mismo Jesús dijo que somos afortunados si sufrimos por su causa, como dice la canción, por la causa de Él. Tenemos que remover esta mentalidad del mundo. Tenemos que remover esta mentalidad de este falso evangelio que nos han vendido. Porque es que estamos viendo que el sufrimiento es parte del diseño de Dios para su iglesia. Cuando sufrimos, revelamos el carácter y la obra de Cristo en nuestra vida. Nuestra fe es probada por el crisol, como dice el mismo apóstol Pedro más adelante en una de sus cartas. Él experimentó de primera mano lo que es decir: yo he pasado por el crisol. Hermanos, el sufrimiento no detiene la expansión de la iglesia. No detiene la expansión del evangelio. Al contrario, es por medio del sufrimiento que siempre Cristo ha hecho crecer su iglesia. Porque entonces Herodes tenía todo esto planificado. Él pensaba que él como rey estaba controlando todas las circunstancias.
Y lo que vemos es todo lo contrario. Lo que vemos es que Dios es quien está controlando todo lo que ocurre. Porque ahora vamos a ver en los versículos del 6 al 17 el rescate de Pedro. El rescate de Pedro. Este texto nos especifica la situación en la que se encontraba Pedro. Pedro está atado entre dos guardias, ¿verdad? Dos soldados. Habían guardias delante de la puerta. O sea que había una vigilancia extrema en esa prisión. Porque era una vigilancia extrema. Porque era costumbre tener solamente un guardia o un soldado con el prisionero. Pero aparentemente Herodes manda a poner otro adicional. Está como que tomando unas medidas de precaución adicionales. Está evitando un escape o algo que ocurra a toda costa. Por algo interesante que está pasando aquí con Pedro es que el texto nos dice que él estaba durmiendo. ¿Usted no encuentra eso interesante? Pues yo lo encuentro bastante interesante. Está durmiendo, está en sufrimiento, persecución, está preso. Lo más seguro es, gracias Cristina, lo más seguro es que él diga, quizás yo estoy en mis días finales. Y Pedro está durmiendo. Bueno, que tanto así que el ángel tiene que tocarlo y despertarlo. El ángel que lo iba a rescatar lo tuvo que despertar. Y a mí me gusta mucho esta cita que yo leí de uno de los padres de la iglesia, conocido como Crisóstomo. Si no lo ha escuchado, pues ahora lo va a escuchar. Mira lo que él dice sobre este pasaje. Él dice, es hermoso que Pablo cante himnos, mientras que aquí Pedro duerme. O sea, mirando los sufrimientos que Pablo ha tenido más adelante cuando lo meten preso, ¿verdad? Que está cantando en la prisión. Ese gozo, ese regocijo por la causa de Cristo. Y aquí Pedro duerme. Yo no sé si significa que era dormilón, pero podemos ver que hay una cierta tranquilidad. Hay una confianza que él tenía en su Señor Jesucristo. El que estuviera en prisión no le quitó el sueño. Y usted sabe que cuando tenemos problemas y circunstancias en la vida, lo primero que pasa es que nuestro sueño se afecta. Al parecer la mentalidad de Pedro y las palabras de Jesús habían llegado de tal manera que él estaba tranquilo. Porque entonces el ángel lo toca en el costado y le dice, mira muchacho, arranca, vámonos, ponte las sandalias, vámonos de aquí, que tú andas durmiendo y roncando. Y dice como que el texto que Pedro estaba como que medio aturdido, como que dice, ¿qué rayo está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No le pasa a usted que cuando le despiertan de momento o escucha un ruido y despierta y está como que, ay, ¿qué pasó? ¿Es un sueño o es algo real? ¿No le ha pasado a usted? Y yo dar un ejemplo aquí de mi señora madre, yo espero que me perdone si escucha algún día esta prédica, pero la quiero en el alma y en el corazón. Pues yo me acuerdo que cuando mi mamá se tomaba unas pastillas para dormir, la melatonina, ella en lugar de irse a dormir, se ponía a pelear con la pastilla en su sistema. Y entonces ella hacía de todo en la casa. Y una de las cosas que hacía era que cuando ella se acostaba y amanecía el otro día, amanecía con las uñas pintadas. Y decía, pero ¿quién me pintó las uñas? Pero ¿cómo es que yo tengo las uñas pintadas? Porque ella estaba entre sueño, entre dormida, despierta, estaba aturdida completamente. Yo me imagino que Pedro estaba, pero ¿qué está pasando? No entiendo qué está pasando. Él arranca y se va. No entiende lo que está pasando. Le tomó un tiempo realizar que lo que estaba pasando allí en ese momento era completamente real. Imagínense, el ángel desprende sus cadenas. Dice el texto que una puerta de hierro se abre. Y yo no sé qué tamaño tendría una puerta de hierro, pero si es de hierro, debe ser muy pesada. Y dice que la puerta abre sola. Y dice que cuando llegan a la calle que da la ciudad y el ángel desaparece, ahí como que Pedro cae en sí y dice estas palabras: ahora sé lo que Dios ha hecho por mí. Ha enviado a su ángel a rescatarme de la mano de Herodes y de lo que esperaba el pueblo de los judíos.
Ahí él entra en sí y entiende que Dios ha hecho una intervención divina en su vida. Porque al parecer Pedro en esa tranquilidad y sueño estaba dispuesto a enfrentar la muerte. Pero Dios no había acabado con él. Dios no había acabado con Pedro. El tiempo de Pedro no había llegado aún de morir todavía. Y aquí estamos viendo que el plan de Herodes era completamente nada para nuestro Dios, para el Dios soberano. Lo que no solamente estamos viendo que Dios rescata a Pedro, pero que Dios está usando el sufrimiento para hacer crecer y edificar a su iglesia. Porque esto no los detiene, ellos no niegan su fe. Y vemos el crecimiento paulatinamente ahí desde que hemos comenzado el primer capítulo de Hechos, con la muerte de Esteban, con las persecuciones de Pablo en su conversión. Y ahora vemos lo mismo con Pedro. No hay nada distinto, el sufrimiento sigue. Entonces, para adelantarme un poco en la historia, que es bastante larga, Pedro llega hasta la casa de Marta, la mamá o la madre de Juan Marcos, porque había un grupo de creyentes orando allí, estaban orando por él. Cuando Pedro llega a la entrada, se encontró con que la sirviente Rode, ella tampoco por la emoción, en lugar, yo diría porque no le abrió la puerta rápido, vamos a entrar y... Yo diría que la misma asombro hizo que ella corriera de ellos, dijo, vamos a decirle a ellos porque yo estoy loca o algo está pasando. Inclusive los hermanos no le creen que Pedro está allí, dicen, no, es lo más seguro que ese es su ángel. Y cuando van allá, ellos caen en asombro. Pero hermanos, ellos debían de entender que Dios estaba contestando sus oraciones. Esa oración estaba alineada con los propósitos de Dios, con el Dios soberano, como dije anteriormente. Y cuando ven a Pedro ahí, que van a abrir la puerta, el portón, dice el texto que Pedro tuvo que mandarlos a bajar la voz. Como que dice, sí, soy yo, pero... Mira que si siguen con este alboroto se van a entrar todos los vecinos y van a venir los guardias a buscarme otra vez. Que era necesario para él decirle, bajen la voz porque un ángel me acaba de sacar de aquí y no queremos volver a meternos, que lo metieran preso. Entonces aquí vamos en versículos 18 y 19, lo que pasa con Herodes. Herodes ejecuta a los soldados que estaban a cargo de Pedro en la prisión. Esa mañana los soldados despiertan y no encuentran a Pedro, están alborotados, están hablando entre sí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pedro no está en la cárcel. A pesar de que Herodes pone asistencia extra, pone soldados extra para evitar eso, Pedro todavía se escapó. Y Herodes interroga a los guardias. Y como él no quedó satisfecho con la contestación de los guardias, ordenó la ejecución de los mismos. Y según la ley romana, el guardia que dejara escapar a un prisionero iba a acarrear la misma sentencia del prisionero. Y eso fue lo que pasó. La misma pena que venía sobre Pedro cayó sobre los guardias y los mandó a ejecutar. Lo más seguro que Herodes pensaba que era un complot o algo, lo dejaron escapar o le dieron dinero o algo ocurrió que lo dejaron salir. Claro, es que Herodes no sabe que Dios, el Dios soberano, tiene todas las cosas en su poder y tiene todas las cosas en control. Él no sabe qué es lo que está ocurriendo. Pero como dice un refrán puertorriqueño, a cada lechón le llega su Navidad. Yo me da gracia porque yo voy a poner otro refrán y cuando mi esposa lee el sermón, dice, mira, ese refrán no es así.
Me dice, ese refrán yo no conozco de Puerto Rico, yo iba a decir a cada pavo le llega su Navidad. Y yo no sé si es que es de México o de otro lugar. Yo dije, pero gracias a Dios por mi esposa que leyó el sermón. Si no hubiese dicho cada pavo le llega su Navidad. Pero llegamos a la parte fuerte de lo que pasa con Herodes. Versículos del 20 al 25. En esta sección del pasaje parece que, al parecer como que existe una desconexión de lo que Lucas está narrando. De momento hay como un corte ahí, y aunque sigue hablando de Herodes, como que aparentemente todo lo que ocurrió con Pedro quedó atrás. Si tú lees el pasaje a simple vista, tú dirás, pero ¿qué pasó aquí? Como que la historia se cortó de momento. Vemos que Pedro es encarcelado, Pedro es rescatado, Herodes ejecuta a los guardias. Y ahora en este texto del 20 al 25, Herodes está viviendo su vida común, su vida normal. Él está reinando como de costumbre. De hecho, habían pasado varios meses del evento del encarcelamiento con Pedro. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tan abrupto es Lucas cortando esta narrativa? Porque yo creo que Dios nos está tratando de mostrar algo con esto que viene en adelante. Versículo 19 nos dice que Herodes se fue a Cesarea y según Josefo, un historiador que no era creyente, un historiador secular, él grabó muchos acontecimientos importantes en la era de los apóstoles y en la era de Cristo. Él dice que le fue necesario a Herodes subir a Cesarea, ya que se celebraban unos juegos en honor al emperador. O sea que por eso es que vemos que el texto nos dice, y subió a Cesarea, porque él iba a estar allí y mucha gente iba a estar allí. Y entonces el texto pasa a decirnos que Herodes estaba enojado con dos ciudades, Tiro y Sidón. Y ya usted va a ver cuál es el fin del relato. Déjeme seguirlo porque usted entienda por qué Lucas hace esto. Necesitamos entender que Herodes no tiene jurisdicción absoluta sobre Tiro y Sidón porque está fuera de su área o de su región donde él reina. Pero se entiende que desde los tiempos antiguos había unas alianzas entre estos pueblos donde la región donde Herodes gobernaba le daba recursos o le daba provisión a Tiro y a Sidón. Pero ¿qué pasa? El texto dice que Herodes estaba enojado con ellos por alguna razón. Y para Tiro y Sidón tratar de congraciarse con Herodes, ellos llegaron por medio de Blasto, que era su camarero o su sirviente. Ahí tiene otro nombre que puede usted escoger para un futuro niño que usted quiera tener, otro nombre que yo le recomiendo. Dijeron, vamos a llegar a través de Blasto, a ver si podemos llegar hacia el rey, hacia Herodes. Al parecer, el Blasto tenía una muy buena relación con Herodes, porque a través de esa mediación que él hizo, logró que Herodes le diera una audiencia a Tiro y a Sidón, una audiencia del rey. Y Lucas nos dice que Herodes se tiró ese día de la audiencia, se tiró la tela. El hombre se fue con sus ropas reales, con lo que él tenía, con lo costoso, con lo que lo representaba, con su imponencia, con su grandeza, como es lo que él sentía como rey. Y dice el texto que les dio un discurso a ellos. ¿Y qué pasó? Estamos viendo que Tiro y Sidón están en necesidad, necesitan grano, necesitan comida, que Herodes lo provea. ¿Y qué es lo que pasa? Esta gente, para congraciarse con Herodes, empiezan a gritarle y a adorarle básicamente. Lo adoran como un Dios, como dice el versículo 22. La voz de un Dios y no de hombre es esta, decían. Lo exaltaron, lo inflaron. Estas personas estaban dispuestas a hacer lo que fuera con tal de que Herodes le dara la provisión que ellos necesitaban.
Pero ¿qué pasó? A Herodes se le fue a la cabeza. Cuando esta gente empezó a adorar o a exaltar a Herodes, se le fue a la cabeza. Este rey que mató a Jacobo, que encarceló a Pedro, que mató injustamente a estos guardias, le encantó que lo adoraran y le robó la gloria que era perteneciente solo a Dios. Solo a Dios era la gloria. El rey Herodes pensaba que estaban por encima de Dios. Se creía estar en control de todas las cosas. Se dejó intoxicar por ese poder y grandeza que tenía de su posición. Y Dios envió a un ángel que pasara juicio sobre él. Y es interesante porque en el versículo 7 de nuestro pasaje vemos que un ángel libera y rescata a Pedro, mientras ahora en este versículo 23 vemos un ángel que hiere y mata a Herodes. Estamos viendo cómo Dios está en control de la historia. Dios está moviendo las fichas de este asunto. Nada de esto está fuera de su control. Nada de lo que ocurrió con Pedro cuando fue encarcelado o maltratado detuvo la obra evangelística de la iglesia primitiva. Por lo tanto, podemos ver que el sufrimiento es parte del crecimiento de la iglesia. Incluso el versículo 24 nos dice que la palabra del Señor seguía creciendo y multiplicándose. Estamos viendo que en todo Dios tiene su mano, que Dios es soberano sobre la creación. Y el versículo 25 nos dice que Pablo y Bernabé vienen de regreso a Antioquía del sustento que habían llevado a Jerusalén. ¿Qué nos está diciendo Lucas con esto? Sí, la iglesia está en sufrimiento, pero la obra está continuando. Esto no hay quien lo pare. No hay Herodes, no hay emperador que detenga la obra de Dios. Pero ¿cómo podemos aplicar todas estas cosas a nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar este relato a nuestra vida? A mí me parece que hay unos cuantos puntos que yo creo que podemos extraer de este pasaje para nosotros llevarnos en la semana y poder meditar en ellos. El primero siendo, así como mataron a Jacobo y encarcelaron a Pedro, muchos hoy tratarán de intimidarnos para que el evangelio de Cristo no sea proclamado. Herodes quería congraciarse con los judíos, haciendo un espectáculo público de los cristianos. Y eso pasa hoy también con los gobernantes, cuando se quieren congraciar con grupos liberales. Tanto así que yo no sé si usted ha visto las noticias americanas en las últimas semanas, hay específicamente un candidato demócrata que está dispuesto a penalizar las iglesias que no abracen la agenda gay. Él está dispuesto a ponerle impuestos a la iglesia por no aceptar la conducta homosexual. Y déjeme decirle que Puerto Rico no es la excepción. Porque si usted va al viejo San Juan, usted va a ver un arco iris allí, usted va a ver un arco pintado de diferentes colores que representa a la comunidad LGBTQ y las demás siglas que tenga. Estamos viendo que ellos están marcando su territorio. Y estamos viendo cómo el sufrimiento va a comenzar poco a poco. So que tenemos que estar preparados. Número 2. El hecho que Dios haya librado a Pedro de la muerte no significa que nosotros seremos librados de la persecución o del sufrimiento. Si lo hace, amén. Pero Jacobo no tuvo esa dicha. Jacobo fue asesinado.
Pero Dios quiere que sepamos que nuestra seguridad está en Cristo y no en el gobierno, no en los presidentes, no en los gobernantes. Nuestra seguridad está en Cristo. Si algo podemos ver en este relato es que nada ni nadie podrá parar la obra evangelizadora de la iglesia. Dios es soberano y no hay rey que se interponga en sus propósitos. Número 3. Tengamos la misma confianza de Pedro, que cuando el ángel llegó a rescatarlo, estaba completamente dormido. No vivamos con miedo. No vivamos con la esperanza que da el mundo y el falso evangelio, que dice que siempre debemos de estar bien. Que entendamos que si la persecución toca nuestras puertas, que Dios es soberano y Él es quien la envía a nuestras vidas, no de otra forma. Número 4. La oración es una parte esencial de la iglesia y ya lo toqué anteriormente, pero lo quiero enfatizar. Nosotros no controlamos a Dios ni manipulamos a Dios por nuestras oraciones. Pero Dios quiere que dependamos de Él y por eso nos ha regalado este medio de gracia que es la oración. Demuestra que confiamos plenamente, no importando cuál sea el resultado de nuestra oración, sea positivo o sea negativo. Si usted necesita algo, ore, pida, pero déjelo los resultados a Dios. Los hermanos en casa de María, la madre de Juan Marcos, no declararon, no decretaron la salida de Pedro de la cárcel. De hecho, el que ellos estuvieran asombrados al ver a Pedro da a entender que ellos no tenían absolutamente control de lo que estaba ocurriendo. Ellos estaban poniendo su dependencia total en Dios. Dios está en control de todos los acontecimientos, mis queridos hermanos. Herodes ejecutó a estos guardias injustamente. O sea, injustamente refiriéndome a que ellos no sacaron a Pedro de la cárcel, no fueron ellos quienes lo hicieron. Pero a mi entender, y aunque la Biblia no es explícito en esto, a mi entender, delante de Dios ellos eran cómplices de las órdenes de Herodes. Por lo tanto, su juicio era el mismo que Herodes. Y tenemos que entender que el juicio para la muerte, para el no creyente es para juicio eterno. Pero la muerte para el creyente es vida. Vamos a estar con el Salvador por la eternidad. Número 6. La muerte de Herodes nos muestra que el único que verdaderamente es soberano en la historia es Dios. No hay ningún presidente, ningún rey, ningún emperador o gobernante que pueda interponerse en los planes de Dios. Además que el que trate de robarle la gloria a Dios terminará extinguido, como vimos con Herodes. Y es algo interesante porque yo siempre pensaba en mis lecturas pasadas de este texto que Dios había matado a Herodes y que por causa de su muerte los gusanos se lo comieron. Por eso no es lo que el texto dice. El texto dice que los gusanos se lo comieron y eso causó su muerte. Fue al revés. O sea que estamos viendo una muerte horrenda porque el pecado que cometió fue horrendo contra un Dios soberano y santo. Y esta enfermedad, aunque no le sé el nombre científico, por el doctor Jean Sloat Morton dice: esta enfermedad es caracterizada por la formación de quistes, generalmente en la parte derecha de su hígado, que puede extenderse hasta el abdomen. La ruptura del quiste puede soltar hasta 2 millones de gusanos. Y la palabra en inglés para eso que no se llama scoliosis. Yo no sé cómo se llama scoliosis en español. Pero es una muerte, vamos a decirlo así, asquerosa, horrenda. Dios está dando a demostrar que Él no juega
cuando su gloria es usurpada por el hombre. Él no juega con eso. Y ya para ir concluyendo este mensaje, si estás aquí y conoces al Señor, querido hermano, querida hermana, que estás en Cristo, servimos a un Dios soberano. Esta teología que instruye que el sufrimiento no es parte de la vida cristiana es completamente foránea y alejada de las Escrituras. Esto no pertenece a la palabra de Dios. De hecho, hemos tenido el ejemplo de la historia en la iglesia apostólica y aún en la iglesia perseguida de nuestros días. El hecho que la iglesia en Puerto Rico aún no es perseguida no significa que no existe la iglesia perseguida. Porque si usted pone Voz de los Mártires, pone Open Doors y pone otras organizaciones, usted verá donde la iglesia es perseguida en diferentes partes del mundo. Además de eso, tenemos el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo. Que jamás olvidemos sus tribulaciones. Que jamás olvidemos las angustias que Él llevó por nosotros. Jamás podemos olvidarnos eso. Jamás sufriremos de la manera que sufrió Cristo, pero no pensemos por un momento que no vamos a sufrir. El sufrimiento de Cristo fue tomar toda la ira de su Padre. Isaías llama que tenía que beber de la copa de la ira del Padre. ¿Y cómo es que pensamos nosotros que no vamos a sufrir en esta tierra? Que Dios nos ayude, hermanos, a crecer en nuestra fe por medio de los sufrimientos, por medio de nuestro camino en la fe, que sea creciendo por medio de todas estas cosas que puedan llegar a nuestra vida. Ahí es donde demostramos la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y amigo o amiga que te encuentras esta noche aquí, esta mañana, disculpe, quizás no eres creyente, no has creído en Jesús por medio de la fe. Déjame decirte que no es tarde. No es tarde para que tú reconozcas tu condición de pecado. Es mejor sufrir con Jesús de tu lado a sufrir sin Él. Porque sufrir sin Él quiere decir un sufrimiento de un castigo eterno que te espera. Cristo puede limpiar tu pecado, puede hacerte una nueva criatura por medio del sacrificio en la cruz. Si tú aceptas este sacrificio, si tú te arrepientes y tienes fe en esta obra, Él te concederá la vida eterna. Y seré bien sincero contigo. El ser creyente, el vivir la vida cristiana, es vivir una vida de sufrimiento. Yo no voy aquí a tapar el cielo con la mano. Yo no voy a decirte, ven a Cristo para que tus problemas se acaben, porque yo he escuchado eso en púlpitos de Puerto Rico. Ven a Cristo y todos tus problemas se resolverán. Lamentablemente, hermanos, lo que vemos en la Escritura es que si tú vienes a Cristo, lo más seguro es que tú tengas más sufrimiento. Pero ¿sabes algo? Son los sufrimientos en Cristo que te llevarán a la vida eterna. Y un día, sea que muramos o que Cristo regrese por nosotros, seremos completamente transformados. El pecado no será más. El sufrimiento se acabará. Te imploro y te pido, reconoce tu pecado delante de Dios. Corre a sus pies y recibe su perdón, que es solamente por medio de la fe y el arrepentimiento. Que Dios nos fortalezca entendiendo que el sufrimiento es parte del crecimiento y la expansión del Evangelio. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad que tú me das de exponer tu palabra. Señor, yo pido, Señor, que aunque sea algo se quede en los pensamientos de los hermanos y hermanas y de los amigos y amigas que están aquí presentes, que tu Espíritu sea llevándolo al corazón, Padre, para que haya un cambio genuino, un cambio verdadero, y que podamos comprender y que podamos entender en nuestras mentes y corazones, Señor, que no estamos exentos del sufrimiento,
porque tú en tu soberanía permites el sufrimiento en nuestras vidas, porque como se leía esta mañana, el sufrimiento es para producir un carácter aprobado delante de ti. Señor, por medio del sufrimiento, probamos que el Espíritu ha hecho una obra de conversión en nuestras almas, en nuestras vidas, en todo lo que vivimos, en todo lo que emprendamos, en todo lo que tenemos en nuestra visión en el futuro, que estemos saturados, entendiendo, Señor, que tú controlas nuestro destino de principio a final, que tú eres soberano sobre nuestras vidas, sobre nuestros trabajos, sobre nuestros estudios, Señor, y que si ahí donde estamos hemos de sufrir por tu causa, si hemos de sufrir por tu evangelio, ahí tú eres el que controla la historia. Es por tu causa. Permítenos, Señor, simplemente conocer que este evangelio es un evangelio que costó la sangre del Cordero inmolado. No es un evangelio barato, es un evangelio de sacrificio, porque primero llevaste tú el sacrificio para que nosotros ahora en obediencia a tu palabra podamos vivir por él y por lo que tú hiciste, por gracia, por medio de la fe, para tu gloria solamente. Es en Cristo Jesús. Amén.